Pues muchas gracias. Me llaman Zope, porque mi apellido es Zopetti y mi nombre real es Daniel, como Rebeca ha dicho. Se me hace raro que me llamen Daniel, lo hacen muchas personas en muchos contextos. Se me hace raro porque solo me llaman Daniel mi mujer y mi madre. Son las únicas personas que me llaman Daniel. A la práctica mucha gente me llama Zope. Y cuando la gente, ¿cuál es tu nombre real? Yo les digo, es Daniel, pero llámame Zope porque es que no me voy a dar por aludido. Hoy sí, obviamente, pero no me voy a dar por aludido. Así que me llaman Zope porque mi apellido es Zopetti. Y estamos en Santa Coloma de Gramenet, que está a 15 minutos en coche. Santa Coloma de Gramenet parece que está muy lejos, pero está aquí al lado. Y somos una ciudad, no somos ni un barrio ni un pueblo. Lo siento, somos una ciudad. Hay más de 100.000 habitantes. Y esta es una pequeña ciudad, sí que es verdad, una ciudad con espíritu de pueblo. Y así espíritu de callejear y de bares y de tapas. Yo no sé si esta estadística está comprobada en algún lado, pero se escucha en las calles que somos probablemente una de las ciudades con más bares por habitante ahí en Santa Coloma. Así que no te extrañe porque tú puedes ver en verano una terraza llena de gente tomando unas bravas de una cerveza en domingo al mediodía por la mañana y la puedes ver repleta de gente en cualquier lugar de toda Cataluña, de toda España, puedes ver esto. Pero es que en Santa Coloma puedes verlo en enero, como si fuera agosto. Y en agosto es más todavía, es impresionante. Y la verdad que es una ciudad con espíritu de pueblo y estamos súper a gusto allí. Estamos trabajando a tiempo completo en la iglesia, mi esposa y yo, junto con parte de nuestro equipo pastoral, que, perdón por hacer spoiler, pero creo que vais a conocer al pastor de la iglesia pronto, ¿no? Sí, ¿verdad? Vale. En un mes, ¿no? Puede ser, que Samu viene y nos deja ahí solos, pero hoy le dejo yo solo a él. Así que Ariana y yo estamos enfocados en el ministerio juvenil. Empezamos un ministerio hace algo más de un año que se llama Movimiento Juvenil. Fácil, sencillo y para toda la familia. Queríamos que se entendiera bien porque es algo que estamos trabajando con la gente de Santa Coloma y con gente de la calle, gente que nunca ha pisado una iglesia, es la gente con la que queremos trabajar. Entonces, básicamente, como estábamos trabajando con el movimiento juvenil de la iglesia, pues le llamamos movimiento juvenil. Así que cuando alguien pregunta qué es esto, yo le digo es el movimiento juvenil de la iglesia. Y ahí estamos nosotros. Y por si no me conoces, estamos muy enfocados en discipulado y en compartir el evangelio, el mensaje de la cruz, que si no sabes lo que es, pues hoy voy a compartir este mensaje del evangelio. Y para que me conozcas un poco más, me encanta predicar el evangelio a gente que nunca lo ha escuchado. Me encanta predicar el evangelio a gente que nunca lo ha escuchado, pero todavía más me gusta, y esto los que me conocen quizá lo saben, me encanta predicar el evangelio a gente que sí que lo ha escuchado y que creen que lo han entendido. Esto es una pasión que tengo. Y en el proceso de predicarle el evangelio a gente que sí que lo ha escuchado y cree que lo ha entendido, a veces hasta yo tengo la sensación de haberlo entendido. Esto es lo que me pasa. Y me encanta hacer esto porque me vas a conocer un poco más en estos minutos, pero soy una persona que creía que había entendido el evangelio y no lo había entendido. Y cuando por fin alguien me predicó el evangelio y yo le iba de chulo, ¿sabes? Como sí, claro. El evangelio, ¿no? Y cuando realmente lo entendí, mi pasión es hablar con jóvenes que nunca lo han escuchado, pero todavía más que lo han escuchado y creen que lo han entendido. Y es algo que estamos viviendo en la iglesia. Ahora que en Santa Coloma estamos recibiendo gente nueva en la iglesia, gracias a Dios, pues estamos pudiendo predicar el evangelio, gente entregando su vida a Cristo, la iglesia creciendo. Entonces, en la iglesia, en el equipo pastoral, donde estamos mi mujer y yo, y Samuel y Loida, pues estamos trabajando mucho los procesos de incorporación a la iglesia. Que la gente nueva, cuando viene a la iglesia, ¿qué tengo que hacer, ¿no? ¿A dónde tengo que ir? ¿Cuál es mi siguiente paso en este camino de fe? Y lo que sería como la incorporación a una vida con Cristo, ¿no? Como le entrego mi vida a Cristo, ¿y ahora qué, no? Pues estamos justo trabajando eso porque estamos recibiendo gente nueva. Y en ese proceso de incorporación que la gente está viviendo, uno de los pasos fundamentales que creo que todo el mundo conoce, sea tu primera vez en una iglesia, o sea que lleves muchos años aquí, es el bautismo. Cuando nosotros hemos entendido el evangelio y hemos creído que esta es la vida eterna, conocer a Cristo, decidimos bautizarnos. Y el bautismo es algo así como
que te agarran y te hunden en el agua, pero tranquilo, te sacan para afuera y todo está bien, nadie te quiere ahogar. Y en el bautismo, yo por mucho tiempo he entendido algo. Durante el tiempo de la juventud, y cada generación que pasa, yo veo esto cada vez más, hay una especie de temor hacia el bautismo. Es como un miedo que le nace al joven, hay como una presión. Porque por un lado el bautismo se ha convertido en nuestros días en una especie de rito de paso. Como la semana pasada pude estar en el aniversario, el 75 aniversario de Juventud para Cristo, la casa que me dio de comer durante mucho tiempo. También a Joel, ahí conocí a Joel y a algunos más los habré conocido allí también, sino en otros contextos de campamentos. Y era un aniversario y la persona que predicaba decía, un aniversario es como un rito de paso, ¿no? Que tenemos en nuestra sociedad, tenemos muchos ritos de paso. Y otras religiones tienen sus propios ritos de paso, como los judíos tienen el Bar Mitzvah, se llama así, ¿verdad? Pues parece como que el joven entiende el bautismo como un rito de paso, que a veces, confundidos, lo atribuimos a la edad. Y parece que van pasando los años y se supone que debería estar pasando algo en mí para que yo decida pasar por ahí y bautizarme. Y entonces entra una especie de temor que no siempre, la mayoría de veces no es un temor como sano, ¿no? Porque no nace de un interés, yo quiero conocer a Jesús. ¿Qué significa conocer a Jesús? Sino que nace del, se supone que yo debería estar bautizándome, se supone. Y yo he conocido mucha gente de mi generación, quizá yo mismo, no lo sé, tampoco me preocupa mucho esto, porque me preocupa más hoy donde estoy, pero he conocido mucha gente de mi generación que a día de hoy están apartados al menos del ámbito de iglesia, y se podría decir en algunos casos que también están apartados de Dios, y dices, pero ¿por qué si se bautizaron, no? Ese bautismo se dio en un contexto de una especie de presión social no hablada, que la edad, estos ritos de paso, acompañan, y a veces, en vez de sumergirnos, parece que nos han empujado como si en un campamento tiras a alguien a la piscina, ¿sabes? Y a veces esto nos ha pasado, ¿no? Y trabajando en el bautismo, porque trabajar con jóvenes para mí significaba en mucha parte resolver esto y ayudarles a resolver esto, me hizo estudiar bien el bautismo. Y algo que me sorprende es que es verdad que muchas veces hemos como querido asegurarnos que las personas que se bautizan han entendido bien el Evangelio, pero hemos terminado convirtiendo el bautismo en una especie de diploma de graduado en Biblia y teología, en muchas ocasiones, ¿no? Y yo no recuerdo muchas de las clases a las que he asistido para poder bautizarme. Sin embargo, quizás sí recuerdo un versículo que me dedicaron en el día de mi bautismo, o la conversación que tuve en un campamento que me invitó a tomar la decisión de bautizarme, quizás, ¿no? Y lo que he descubierto yo es que muchas veces tú te bautizas sin haber entendido muy bien qué es lo que está pasando. De alguna manera entiendes el ABC, pero no entiendes la A a la Z. Y yo quiero decir eso, y sobre todo jóvenes quiero decir, eso está bien. Si has entendido el Evangelio, que Cristo murió por ti, y si no, te lo voy a contar en unos minutos, está bien que te bautices. Eso está bien, que te produzca tranquilidad. En el momento en el que bautizas, no es el final de una trayectoria, no es el final. Todo lo contrario, tú lees la Biblia, ves que es una incorporación al cuerpo de Cristo, que es la iglesia en la tierra. Una incorporación a una vida con Cristo, una vida cristiana. Pero todos los momentos que tú ves el bautismo en la Biblia son puntos iniciales de una relación. No, pero cuidado que no. Bueno, ¿acaso yo he entendido suficiente? ¿Acaso yo antes de morir entenderé suficiente? Al contrario, yo creo que es un inicio. Mi pregunta cuando alguien se plantea bautizarse es, ¿tú ahora mismo en tu vida tienes planificado dejar de seguir a Cristo en algún momento? No. Yo le quiero seguir, quiero entregar mi vida, quiero seguirle el resto de mis días. Entonces,
¿Has entendido el Evangelio? Sí. Pues que impide que seas bautizado, ¿verdad? Es cuando te bautizas que uno comienza a entender. Y cantábamos esta canción en aquella cruz. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él. Y tú quizás has entendido esto aquí, pero quizás 5, 10, 15, 20 años después del bautismo, algo sucede en tu vida que ves como la cruz de Cristo toma un sentido diferente. No es que no hubiera tomado sentido antes, es que de repente toma un sentido diferente y eso te permite entender un poco más el bautismo. Y al cabo de unos años, otro y un poco más el bautismo. Y de repente alguien predica y un poco más. No es que estés entendiendo el concepto bautismo, es que estás entendiendo paso a paso, día a día, desde hoy hasta que te mueras, estás entendiendo los efectos de que Cristo haya muerto por ti a la práctica. Y lo vas entendiendo. Y en el libro de Gálatas hay un versículo que habla de esto. Y es uno de mis versículos favoritos. Año nuevo, Biblia nueva. No sé si te ha pasado cuando tú sabes que un versículo, sabes, como yo lo he leído y estaba ahí, pero la Biblia nueva está como ahí. No sé si te ha pasado, hasta a mí me pasa esto, pero creo que lo voy a encontrar. Gálatas 4:1 dice, también digo esto, mientras el heredero es niño, no se diferencia en nada de un esclavo, pues es menor de edad, aunque es señor de todo. Esto es el bautismo. Esto es el bautismo. Cuando uno se bautiza, es heredero de todo lo que Cristo ofrece con su muerte en la cruz. Sin embargo, aún es niño. Es un heredero niño. Ya es dueño de todo, pero todavía no es dueño de nada. Quiero decir, yo soy salvo por la muerte de Jesús en la cruz, pero estoy viviendo mi paso en la tierra. Todavía no se ha completado mi salvación, aunque ya soy salvo. De alguna forma ya soy heredero, pero aún soy niño. Y eso está pasando en el bautismo. Estamos bautizando personas que se incorporan a la iglesia, que se incorporan a la vida cristiana, que han entregado sus vidas a Cristo. Y como parte de un inicio de relación con Jesús, el bautismo es como una boda. La boda no es como el fin de la relación. Ya lleva un tiempo de relación en el noviazgo previo. Y en la boda hay un compromiso donde se va a empezar todos unos nuevos compromisos y todas unas nuevas, ¿cómo se dice esto? Todos unos nuevos deberes y unos nuevos derechos, ¿no? Como unos compromisos y unos privilegios, es la palabra que estaba buscando, en la boda. Lo mismo sucede con el bautismo. Es un paso en mi relación con Dios. ¿Por qué digo esto? Porque es posible que hayamos entendido el Evangelio, que hayamos entendido el bautismo y todavía nos quede por entender parte en el Evangelio y parte en el bautismo. No solo es posible, sino que esta iglesia de Gálatas, si quieres que te resuma este libro en una frase, es una iglesia que habiendo entendido el Evangelio, dejó de vivirlo. Y cuando Pablo, que ya había visitado esta iglesia, vuelve y dice, pero ¿qué habéis hecho? O sea, esto no es lo que yo os había explicado. Y tenían confusión sobre el Evangelio. Es posible que eso suceda. En una iglesia nosotros estamos muy preocupados en esto. Más que preocupados, estamos ocupados en esto. En ser una iglesia. Y creo que es algo que debemos vivir constantemente. No solo si hay un problema, sino constantemente. Ocupándonos, como dice Pablo en Filipenses, de nuestra salvación con temor y temblor, ocupándonos de estar viviendo el Evangelio. Por eso me encanta que el Evangelio es para el que entró aquí por primera vez hoy y el que lleva más años en esta sala. No sé quién es el que lleva más años, pero para el que lleva más años. El Evangelio es igual para todos y a medida que lo cuente todos juntos nos vamos a dar cuenta de esto. Para ilustrar esto con un texto bíblico he escogido una historia que si llevas muchos años vas a conocer y si es la primera vez que vienes te va a encantar.
es una historia que se llama El joven rico. Aunque está en varias partes de la Biblia llamada los Evangelios, yo he escogido la versión que relata Lucas para hacer matiz en una cosa que vas a ver qué divertida. En Lucas 18, del 18 al 30, voy a leer. Dice así: uno de los dirigentes judíos le preguntó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: todo eso lo he guardado desde mi juventud. Al oír esto, Jesús le respondió: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y así te harás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. El hombre, oídas estas cosas, se puso muy triste porque era muy rico. Y Jesús, viéndole tan triste, dijo: qué difícil le va a resultar entrar en el reino de Dios a quienes tienen riquezas. Voy a dejarlo aquí y luego voy a ir con la segunda parte, ¿vale? ¿Sabes? He escogido la versión de Lucas porque la versión de Lucas en ningún momento dice que fuera joven. Y es un matiz muy interesante porque Mateo sí le va a llamar joven varias veces, pero Lucas, cada vez que Mateo diga joven, va a decir o líder judío, dirigente, o le va a llamar hombre. Y si te das cuenta, este joven rico, este llamado o mal llamado, depende si te gusta o no, joven rico, va a decir: todas estas cosas que me dices que tengo que hacer, las hago desde mi juventud. Y normalmente no son los jóvenes los que dicen: desde mi juventud hago esto. ¿Sabes? Como cuando le preguntas a un joven: ¿qué deporte practicas? Yo el baloncesto. Ostras, qué guay el baloncesto. Sí, y el joven dice: desde joven juego a básquet. No, ¿sabes? Como muchos dirán desde niño. Desde niño. Y cuando sean mayores, quizá desde joven, ¿no? No sé cuál es la edad en la que uno empieza a decir desde joven, pero póntela tú, ¿no? Pero hay dos versiones. En una, este hombre es joven, y en la otra versión, que es la de Lucas, la que yo he leído, este hombre es un dirigente de los judíos, un líder de los judíos, dicen algunas versiones. He escogido esto precisamente por lo que te contaba al principio, porque este texto va a ser para el que entró aquí por primera vez y para el que lleva muchos años en una iglesia creyendo el mensaje de Jesús. Y me encanta porque así las dos versiones de esta historia van a reflejar esto. Van a reflejar esto. Cuando tú ves la historia del joven rico, algo que me sorprende es la pregunta que le hace es: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y veo que esta pregunta, que yo pensaba que es una pregunta que está de moda ahora, veo que desde hace miles de años está ahí la pregunta. Porque cuando tenemos que hacer algo y sabemos que tenemos que hacer algo, nos encanta preguntar: ¿pero cómo? ¿Pero cómo hago esto? Trabajando con jóvenes, cuando tú les enseñas que hay que orar, dicen: vale, ¿pero cómo? O que hay que leer, dicen: vale, ¿pero qué tengo que hacer? Vale, pero dime qué tengo que hacer. Los libros más vendidos, no en librerías de libros cristianos, sino los libros más vendidos en la casa del libro, es los 5 pasos para convertirte en un hombre rico de negocios, o los 5 pasos para cómo conseguir 1 millón en 3 sencillos pasos. Todos los cursos de Instagram que te salen ahí en publicidad, cómo aprender inglés en 8 semanas, y todo nos encantan, no digo que sean malos, muchas veces me sirven, pero nos encantan los métodos. Nos encantan que nos digan paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5 y lo tendrás. En eso sí que estoy agradecido a mi madre cuando me he casado en la cocina, porque yo nunca pensé que podría cocinar como ella, y aunque hay platos que hay que tener mano, ¿sabes? Estos que dicen: no sé qué es tener mano, pero hay platos que hay que tener mano. ¿Tú sabes esto? Para la tortilla de patatas hay que tener mano. Vale, y es verdad. Hay como que gente como que tiene un don para hacer tortilla de patatas y otros que no, ¿sabes? Como la paella. Tú puedes copiar
cómo se hace una paella, pero hay que tener mano para hacer una paella. Es una especie de gracia que Dios le concede solo a algunas personas y tu tarea, si no tienes esta gracia, es hacerte amigo de alguien que tenga esta gracia. Es para sobrevivir en esta vida, este va a ser uno de los consejos más importantes que te voy a dar hoy. Ahora, hay platos que he descubierto con mi madre que son matemáticas. Como el caldo de mi madre, tú pones los ingredientes que ella dice. Además, yo para esto soy muy religioso. Necesito comprarlo exactamente el que ella compra. Porque digo, no. Cuando he intentado improvisar, no ha salido bien. Entonces, es exactamente lo que ella compra, en el orden que ella dice, y el proceso, la olla express, yo como la uso, como mi madre dice que hay que usarla. Mi madre dice que a la olla express no hay que tenerle miedo, pero hay que tenerle respeto. Y entonces yo pongo la olla express, salgo corriendo de la cocina, cierro la puerta de la cocina, hago así por si acaso y espero afuera. Y cuando mi mujer dice, como va a tirar algo a la basura que está en la cocina, entonces mi mujer va a decir, no entres en la cocina. He puesto la olla express. Entonces la olla express, cuando se pone en marcha, está sola en la cocina, nadie entra, y cuando el temporizador pita, entras de puntillas, no sea que explote, y entonces bajas el fuego y ahí ya todo bien. Pero la olla express es increíble para los métodos. Las lentejas de mi madre, he conseguido que me salgan las lentejas de mi madre. Mi mujer está muy agradecida por esto. Y me salen porque es matemática y nos encantan los métodos. ¿Cómo puedo hacer para que esto me salga así? Y nos encanta que nos digan como exactamente los pasos. No, dime esa web o qué app, qué aplicación estás usando para esto, ¿no? Y nos encantan los métodos. Así que en una vida llena de métodos, el joven rico piensa, esto tiene que tener un método. ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? En 3 sencillos pasos. Y Jesús, que a Jesús yo creo que le encanta. Yo creo que Jesús es un tío divertido y le encanta como entrar a nuestro juego. Entonces, Jesús pudiendo dar una respuesta mucho más cercana a lo que es la respuesta, dice, bueno, probemos a jugar a su juego. Vale, primer paso. Para heredar la vida eterna, no cometas adulterio. Vale. Segundo paso. No matarás. Vale. Y entonces empieza a jugar a ese juego. Y luego al final dice, sí, todo esto lo hago desde mi juventud. Todo eso está en la olla express. Y entonces Jesús le dice, vale, ahora, siguiente paso. Aquí pone, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y ahí el hombre dice que se va triste. Y si tú quieres entender el Evangelio, yo me he dado cuenta que el primer paso para entender el Evangelio es reconocer que tú no puedes hacer nada para ser salvo. No hay nada, escúchame, no hay nada que puedas hacer. O sea, la conversación es muy divertida, pero la pregunta está mal planteada de inicio. No hay nada que puedas hacer para ser salvo. Y cuantos más años lleves en una iglesia, más grande debes apuntar esto en tu libreta. Grítatelo al espejo por las mañanas, que no hay nada que puedas hacer. Porque lo que me he dado cuenta es que cuantos más años llevo en la iglesia, más se intenta introducir en mi mente este pensamiento intruso. Ahora sí que lo estás haciendo, ¿sabes? No, ahora tampoco lo estoy haciendo. Tampoco lo estoy haciendo. No hay nada que puedas hacer para heredar la vida eterna. Lo siento, sé que no son buenas noticias, lo siento. Te voy a contar algo sobre mí. Yo nací en lo que parece el mejor contexto para conocer a Jesús y entender el Evangelio. Sin embargo, mi contexto fue mi peor enemigo para entender el Evangelio. Nací en una familia donde mis 2 bisabuelos fueron pastores, donde mis 2 abuelos fueron pastores, solo que uno fue pastor en una iglesia y el otro era pastor en el campo. Mi abuelo Domingo, que él cree en Dios pero a su manera, o sea, mi abuelo no, le da un poco igual, pero él ha sido pastor también. Y es curioso cómo aprendo cosas, porque mi abuelo, el pastor de iglesia, digamos, pues él ha tenido gente en la iglesia a veces que ha entrado a la iglesia con malas intenciones, ¿no?
y mi abuela ha tenido que tomar cartas en el asunto. Pero yo he aprendido mucho de mi otro abuelo, quien dice que cuando venía un zorro a comerse a las ovejas, sacaba la escopeta y disparaba. Entonces digo, pues muy bien. O sea, yo he aprendido cómo ser pastor con mis dos abuelos. Y curiosamente también mis dos abuelos han sido obreros. Uno ha sido obrero a tiempo completo para la obra del Señor y mi otro abuelo era obrero de andamio. Pues ahí si tú ves las 3 torres en Badalona, si tú ves el Camp Nou y algunas cosas así, mi abuelo, él solo no, porque es imposible, pero con un grupo de maños, porque mi abuelo es de Aragón, pues ahí tengo 2 abuelos obreros y 2 abuelos pastores. Fíjate, mis 2 bisabuelos fueron pastores de iglesia, mi abuelo fue pastor de iglesia, mi padre estuvo, no como pastor principal, pero como parte del liderazgo en la iglesia. Y mi peor enemigo fue que yo crecí en mi infancia pensando que ya era cristiano. Agradezco muchísimo, mis padres lo saben y por eso puedo compartirlo, la educación que me han dado en la iglesia donde he nacido y he crecido. Ellos saben que estoy muy agradecido con todo lo que me han enseñado, las historias de la Biblia, además con creatividad, ¿no? A los niños ahora les están contando las cosas con una creatividad. O sea, tú preferirías estar donde los niños que aquí escuchándome, ¿sabes? Porque es todo con juegos y es todo con historias, con canciones. Hay canciones de la infancia. Alguna que se ha cantado es una canción de la infancia y ¿sabes? Tengo una facilidad para que me toque la patata porque en mi infancia me han enseñado el Evangelio desde chiquitito. Sin embargo, en esa educación se introdujo en mí un pensamiento intruso que yo pensaba que ya era cristiano. Y mi mayor problema fue que nunca conecté mis errores, mis pecados, con la idea de que eso tendría consecuencias eternas. Como si me hubieran puesto una especie de antídoto al mensaje del Evangelio. Yo recuerdo durante una temporada cuando pasé de 6º de primaria a 1º de la ESO, creo que es una temporada difícil para cualquier adolescente en diferentes ámbitos. Yo recuerdo que en esa época mentía mucho y la mentira iba poco a poco ensuciando mi corazón. Y además necesitaba mentir como por una sensación de tener que encubrirme de algo, tener que encubrirme de una bronca de mis padres o de un castigo. Pero luego necesitaba mentir para cubrir la mentira que había dicho. Y al final uno acaba creyéndose las mentiras que dice y viviendo conforme a ellas. Y ese era yo. Pero no fue hasta que yo entendí, años después, que la fe de mis abuelos y bisabuelos, superpastores del mundo mundial, no iba a cubrir mi mentira, no cubría la suciedad que se había creado en mi corazón y que en realidad yo tenía un problema. Mi pecado era un problema. Y me hice la pregunta trascendental que cualquier persona podría hacerse. Si yo muero hoy, ¿a dónde voy a ir? Si yo muero hoy, ¿a dónde voy a ir? Y esto no tenía una consecuencia fácil para mí porque yo no había entregado mi vida a Cristo. Si yo moría en ese momento, la fe de mis abuelos y mis bisabuelos no iba a importar. En un juicio personal hacia mi persona, yo me iba al infierno. Y entendí que me iba al infierno. Y Jesús está intentando conectar esa idea en la vida del joven rico. Hay muchas cosas que a él no le van a molestar. Matar, no he matado. Robar, no he robado. Pero va a haber una que va a tocar su vida, una debilidad, y es su amor por las riquezas. ¿Sabes? Esta historia no va de que lo que tienes que hacer es venderlo todo. Ese era el método. O esta historia no va de que a Dios no le gusta que seamos ricos. Pues ni ricos ni pobres, ¿sabes? Esta historia no va de que puedas hacer algo. Al final sí que podía hacer algo, era venderlo todo. Esta historia va de entender que tú no puedes hacer nada para ser salvo. Y cuando nosotros trabajamos en la calle con gente, muchas veces usamos una forma de hacer entender el Evangelio a las personas que nunca lo han escuchado, también a los jóvenes a los que predicamos, incluso de contexto de iglesia. Es esto que propuso Jesús. Me gusta mucho. Jesús propone una especie de examen. Él pone unos requisitos y dice, bueno, a ver si pasa. Son 1, 2, 3, 4, son 5 preguntas. 2 puntos cada una.
Y yo quiero proponernos que hagamos esto hoy. Puedes contestar en voz alta o no importa, no intento que... Para ti mismo está bien. La primera pregunta es, antes de las preguntas del examen, es, si mueres hoy, ¿a dónde vas? Una vez tú te has hecho esta pregunta, estamos listos para hacer ese examen. Me he dado cuenta que mucha gente en la calle cree que va a ir al cielo. Y mucha gente cree que va a ir mucha gente al cielo y que van a ir al cielo porque son buenos. Y su idea de ser buenos no tiene que ver con lo que hacen ellos, sino lo que hacen ellos en comparación con lo que hacen otros. Eso es genial. Si tú quieres sentirte bien contigo mismo, esto es lo mejor que puedes hacer. Es no medirte en base a lo que haces, lo que dices o lo que piensas, sino medir lo que haces, lo que dices, lo que piensas en proporción a, por ejemplo, Putin. Fácil. Te ríes, pero es lo que mucha gente nos ha dicho en la calle. Pero por ejemplo, mira a Putin. Y claro, ellos miran a Putin y dicen, ¿yo? Yo voy al cielo. O sea, de cajón. O sea, quiero decir, es una lógica aplastante. No sé, yo no he leído la Biblia, yo nunca he pisado una iglesia, pero digo yo que Dios tendrá ese sentido común, ¿verdad? Quiero decir, no. O sea, debería ser. En su entendimiento, ¿no? Oye, mira, vamos a hacer una pequeña prueba. Aquí hay una persona que pregunta, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Y hay 5 preguntas. Voy con la primera. Dice, no cometerás adulterio. Hermanos, espero que la paséis. No quiero respuestas en voz alta, por favor. La verdad es que el tema del adulterio no es algo que vaya a comenzar en una cama que no es la tuya, sino el tema del adulterio es algo que siempre comienza aquí en la mente. Quizás esta pregunta no era tan fácil de contestar. La estoy poniendo un poco complicada. No, Jesús hizo este apunte en el Evangelio de Mateo. Pero te la perdono, vamos a la segunda. Dice, no matarás. Quiero pensar, pero no lo sé. El tema de matar, Jesús apuntó a lo mismo, no es el asesinato en sí, sino es el odio que inicia ese camino de matar. Cuando hablamos de odio, muchos de nosotros, yo creo que todos, estamos fallando en esta pregunta. No robarás. Voy a incluir en robar cualquier cosa. O sea, porque dicen, no robarás. Bueno, es una palabra muy fuerte. Yo no me cuelo en esa casa y les robo el televisor. Pero llevarte algo de una tienda, por pequeño que sea, o de un compañero de trabajo o de clase, o robar y tomar un atajo en un examen, también es robar. La cuarta, no dirás falso testimonio, conocida más famosa como no mentirás. Me gusta no dirás falso testimonio también porque cómo hablamos de los demás a otros sin que estén presentes. Cómo la murmuración a veces se cuela en nuestras bocas. Y la mentira, ¿verdad? Y la quinta es, por si acaso vas bien en el examen, honra a tu padre y a tu madre. Jóvenes, hago esto no por vosotros, sino a vuestros padres les encanta cuando yo predico en la iglesia que os diga que tenéis que honrar a vuestro padre y a vuestra madre. Limpiad vuestro cuarto, haced las tareas, habladles bien. Y lo agradeceréis. Esto les encanta. Aún recuerdo cuando en un campamento vino a predicar un predicador muy conocido en España, se llama Itiel Arroyo, y yo recuerdo que estaba en un campamento y me impactaron sus predicaciones, volví a casa revolucionado. Y mi madre, pobrecita, si escucha esto, mi madre empezó a escuchar predicaciones de Itiel Arroyo porque yo había vuelto revolucionado, impactado, ¿no? Entonces mi madre empezó a escuchar predicaciones de Itiel Arroyo. Itiel todavía no era muy conocido en aquella época, pero tenía ya un canal de YouTube y empezó a escucharle. Y un día, yo no sabía esto, mi madre sacó el puñal por la espalda.
y dijo, pues tu amigo Itiel dice en una de sus predicaciones, y sabes cuando tu madre usa la palabra de Dios, no para que hagas lo que Dios quiere en tu vida, sino para que hagas lo que ella quiere que hagas. Pobre mi madre, ¿eh? No, es un trozo de pan mi madre. Pero ahí, pues tu amigo Itiel. Y yo ya tenía que ir con cuidado, ¿sabes? Yo ya tenía que ir con cuidado con lo que decía, agachas la cabeza y sí, y pasas desapercibido. Ya no le hablé más de ningún predicador que me haya impactado. Mi madre no sabe quiénes son mis referentes espirituales. Espero que no los encuentre en YouTube y muy lejos de eso. Pero fíjate, estas 5 preguntas. Si yo me mido, cometerás adulterio. Si yo me mido según la ley de Dios, soy inocente o culpable. Yo soy culpable, hermano. Si yo me mido, no matarás, soy inocente o culpable de romper la ley de Dios. Yo soy culpable, yo no soy inocente. Si yo me mido, no robarás, eres inocente o culpable de romper la ley de Dios. Yo soy culpable. Y si me mido, no dirás falso testimonio. Yo soy inocente y culpable, soy culpable. Ahora te estarás preguntando, ¿a quién han traído a predicar hoy a la iglesia? ¿Verdad? No hay nada que puedas hacer. No hay nada que puedas hacer para heredar la vida eterna. No hay nada que puedas hacer. Y quiero decirte algo que quizá no te hayas percatado ahora, pero que le pasa al joven rico. Y es que el evangelio entristece. El evangelio entristece. Porque cuando uno entiende el evangelio, entiende que no puede hacer nada para salvar su vida. ¿Sabes? Evangelio significa buenas noticias. Pero antes de contarte las buenas noticias, necesitabas escuchar las malas. No puedes hacer nada para salvar tu vida. Y estás destinado, según lo que has hecho, dicho y pensado, al infierno. Y se va triste por muchas razones, pero quiero leerte 2 en la Biblia. Lo voy a leer, lo tengo en el ordenador, así no tengo que buscarlo, y tú puedes, si quieres, anotar el versículo, no hace falta que lo busques. Romanos 2:15. Dice, ellos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige. Como lo atestigua su conciencia, sus propios pensamientos, algunas veces los acusa y otras veces los excusan. Dice que llevamos algo escrito en el corazón y es lo que la ley exige. No es algo simplemente que está en los 10 mandamientos. Por cierto, Jesús le ha hecho 5 preguntas al joven rico y está citando los 10 mandamientos. O sea, se ha quedado como a la mitad, ¿sabes? O sea, quiero decir, llevamos 5 preguntas. Muy bien tendríamos que hacer las otras 5 para probar. Pero está diciendo, no solo es que esté escrito aquí, no solo es que esté en los 10 mandamientos, es algo que Dios ha escrito en nuestro corazón. Y dice, nuestros propios pensamientos, dice Romanos 2:15, a veces nos acusan y a veces nos excusan. Yo tenía una amiga que decía, donde hay excusa, hay pecado. A veces nuestros pensamientos nos acusan y a veces nos excusan. Tenemos la ley escrita. El joven rico se empezó a excusar de 1, 2, 3, 4, 5 y luego se puso triste porque el 6º lo acusaba. Y otra de las muchas razones por las cuales el joven rico se pone triste está en Eclesiastés 3:11. Dice, Dios hizo todo hermoso en su tiempo y puso en la mente humana, puso en el corazón del hombre la eternidad, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Tú no entiendes cómo Dios hace la obra de principio a fin. Muchas veces no entenderás por qué Dios hace las cosas así, pero la Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del ser humano. Hay 2 cosas escritas en nuestro corazón. Una es la ley de Dios y otra es la eternidad. Y cuando uno se da cuenta que no puede cumplir la ley de Dios y que no va a pasar su eternidad con Él, uno se pone triste porque esas 2 cosas están escritas en nuestro corazón. Si tú estuvieras en un juicio en el que se midiera tu vida según la ley de Dios, serías inocente o culpable. Si se abre un libro, de repente abren un libro y está todo lo que has hecho, todo lo que has dicho, todo lo que has pensado, está escrito en ese libro. Según todo lo que hay escrito ahí, eres inocente o culpable.
¿Y sabes dónde van los culpables? La consecuencia es el infierno. Imagínate en ese instante que un hombre interrumpe el juicio y dice, ¿cómo se llama él? Él se llama Daniel. Daniel. Y es culpable de romper la ley de Dios y tiene que pagar con la muerte. Y ese hombre que interrumpió el juicio dice, yo pago. Yo pago. Ese es el sentido de la muerte de Jesús en la cruz. No es que no merezcas el infierno, no es que merezcas, es que Él paga. Yo pago. Y Jesús murió en la cruz para pagar la deuda que nosotros no podíamos pagar. Esta es la historia de que no puedes hacer nada para heredar la vida eterna. Pero hubo uno que dio su vida. Esa tristeza, por amor al tiempo no lo voy a leer, pero sería mucho más valioso que tú en tu casa pases unos momentos leyendo estos 5 versículos. Y si no tienes una Biblia, pide a alguien de esta iglesia que te facilite una. En la segunda carta de Corintios, capítulo 7, del 8 al 13, apúntalo. Si alguien no se acuerda, puedes mirar a los que están apuntando y preguntarle, ¿qué ha dicho? Luego, segunda de Corintios 7, del 8 al 13, Pablo va a decir, hay 2 tristezas. Una lleva a la muerte y la otra lleva al arrepentimiento. Y me encanta porque Rebeca mencionó las 2 cosas que yo voy a decir ahora para terminar. Cuando tú has entendido el mensaje del Evangelio, que tú no puedes hacer nada para heredar la vida eterna, que solo la muerte de Jesús en la cruz, solo la muerte de Jesús en la cruz, es que puede hacer que tu destino eterno cambie. Cuando tú entiendes esto y te arrepientes de haber vivido rompiendo la ley de Dios y dándole la espalda a Dios. ¿Sabes? Cuando yo entendí esto, después de ese proceso de mi vida, esa temporada de mentiras, una noche le dije a mis padres, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Y esa noche en mi cama con mis padres oramos. Y yo le dije, Señor Jesús, perdóname. He vivido dándote la espalda. Yo te quiero entregar mi vida. Quiero que me salves de la muerte. Quiero que salves mi vida y que tú seas mi Señor, que tú gobiernes mis pasos. Yo quiero que tú arranques de mí el pecado y que me perdones. Ese día no lo entendí todo, pero ya era heredero. Ese día aún era un niño, aún era menor de edad. Literalmente era menor de edad, tendría 14 años. Pero ya era heredero. Si tú hoy quieres entregar tu vida a Cristo y entiendes que lo que has hecho te va a llevar al infierno, por favor, dedica un tiempo a orar, a hablar con Dios, habla con Dios, soluciona tu eternidad, resuelve este asunto. En ocasiones en nuestras reuniones de jóvenes o en domingo, en ocasiones damos un espacio a que la gente pueda hacerlo en el momento, pero a veces es mucho más profundo cuando uno va a dejar calar ese mensaje hondo en su vida. Es como si ahora uno de vosotros viniera y me dijera, te voy a vender mi coche por solo 500 euros, pero debes comprármelo en el próximo minuto. Yo tengo algunas preguntas. Por ejemplo, cariño, ¿lo podemos comprar? Para empezar, consultarlo con la esposa. Luego llego con un coche. Querría probarlo, querría dar una vuelta. Querría probar bien el coche, ¿no? Yo no quiero que te subas al coche precipitadamente. Quiero que calcules el coste de entregar tu vida a Cristo. Y si realmente es entendido este mensaje del Evangelio, que puedas orar. Cuando termine este culto, acércate a la persona que te invitó
Acércate a una de las personas del liderazgo, una persona que viste en el escenario, o a lo mejor cuando llegues a tu casa y quieres hacerlo a solas, después de haber reflexionado en esto. Y ahora me gustaría orar y que pudiéramos orar juntos para terminar. Dios, te doy gracias que sin ti no somos nada y que te necesitamos en nuestra vida. Te pido que nos permitas reconocer en nuestra vida el pecado. Danos la humildad, la honestidad para reconocer lo que hemos hecho mal. Que el Espíritu Santo pueda tocar nuestra vida y que podamos entender que necesitamos al Salvador para que cambie nuestro destino eterno. Jesús, anhelamos estar contigo en el cielo. Queremos estar contigo en el cielo. Queremos abrazar tu cruz. Gracias por morir en la cruz. Y queremos entregarte nuestras vidas cada día. En tu nombre, Jesús. Amén. Déjame decirte una última cosa. Perdona por el amago. Es una última cosa. Dije que Rebeca había dicho 2 cosas que yo quería decir. Y esta es la última. ¿Sabes? Cuando el joven rico se va triste, realmente no hay como un final que se va a girar y vuelve y se abrazan. Si eso ocurrió, no está escrito. Ojalá ocurriera, ¿no? Cuando el joven rico se va triste, la gente que está ahí se queda flipando como, entonces, una cosa, entonces, ¿quién podrá salvarse? O sea, yo te he visto hablar con este hombre y digo, yo tampoco veo que, entonces, ¿quién puede salvarse, no? Y me encanta que Jesús le va a decir algo. Yo no sé para qué cerré mi Biblia. Aquí estás. Y dice, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Vimos esto cuando hablé de que Jesús muere en la cruz, ¿verdad? Entonces Pedro dijo, nosotros hemos dejado muchas posesiones y te hemos seguido. Rollo, llevabas 6 preguntas y él se ha ido, pero nosotros estamos aquí y hay cosas que sí que hemos dejado. Y te os aseguro que nadie que, habiendo dejado casa, padres, hermanos, mujer o hijos por el reino de Dios, no se está refiriendo a algo literal. Se está refiriendo, aunque algo literal, dejar casa, padres, hermanos, etc., esa acción literal ha sido un resultado de entregar sus vidas a Cristo. Ha sido un reflejo. Están hablando, oye, nosotros entregamos nuestra vida por el reino de Dios. Y te aseguro que nadie que ha entregado su vida por el reino de Dios, dice, no habrá de recibir mucho más en este tiempo y en el tiempo venidero la vida eterna. Pero escucha bien esto. Está hablando, está diciendo Jesús literalmente, en este tiempo. El Evangelio, cuando uno lo entiende, se entristece. Luego uno recibe la buena noticia y se alegra. Pero el Evangelio devuelve a uno mucho más de lo que ha entregado. Eso quiere decir que si yo vendí mi casa, ¿voy a tener una más grande? No necesariamente. O sea, yo no soy nadie para decirte que no. O sea, pregúntale a Dios y Él te dirá. Pero no necesariamente. No se está refiriendo a eso. Rebeca dijo, no es que no vas a tener dificultad, no es que no vas a vivir problemas, no es que no vas a vivir situaciones. Hay gente que no cree en Dios, que tiene cáncer, pero es que hay gente que cree en Dios y tiene cáncer. Y hay gente que no cree en Dios y no tiene cáncer, y gente que cree en Dios y no tiene cáncer, pero tendrán otro tipo de problemas económicos, en el trabajo, familiares, enfermedades. No es que el Evangelio te devuelve el no vivir con este tipo de dificultades, es que el Evangelio te ofrece la buena forma de afrontarlas. Es que la muerte de Jesús en la cruz te da la nueva forma de afrontarlas. ¿Y cómo vas a afrontar eso? Es mucho más de lo que has entregado tu vida. El Evangelio, y termino con esto, va a cambiar tu vida. Es verdad, vas a tener vida eterna cuando tú mueras, pero aquí en la tierra va a cambiar tu vida. El ladrón, Juan 10:10 dice, el ladrón viene para robar, matar y destruir. Pero Jesús dijo, pero yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia.
Está dando por hecho que hay gente que no vive, que hay gente que sobrevive, pero está dando por hecho que hay gente que vive y podría vivir en abundancia. Y el Evangelio te ofrece la posibilidad de vivir en esta tierra con abundancia, de muchas cosas que uno va descubriendo, como decía al inicio. Pero no es que el Evangelio se empieza a disfrutar cuando uno muere, es que cuando uno entrega su vida a Cristo, tu realidad presente también cambia, porque el Evangelio transforma vidas. ¿Amén? Amén. Ahora sí.